Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre la deuda en Estados Unidos. Una deuda que ha rebasado el límite de 20 billones con B de dólares de deuda. Atención a la barbaridad, la cantidad espectacular de deuda que tiene Estados Unidos, que es una cantidad récord. Vamos a analizar varios aspectos de esta deuda, también como si hay alguna capacidad para disminuirla o también las consecuencias mundiales que puede surgir de esta deuda. Vamos allá. Bueno, pues ya es oficial, la deuda de Estados Unidos supera los 20 billones de dólares, como hemos dicho. Una nueva autorización de la Casa Blanca por parte de Donald Trump ha permitido que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos supere el límite de 19,94 billones fijado en 2016 y alcanzado este marzo, cosa que va a volver a seguir aumentando. El 8 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una ley que suspendía esa barrera hasta el próximo 8 de diciembre. En ese periodo de tiempo, el Departamento del Tesoro norteamericano tiene luz verde para endeudarse libremente, una característica muy peligrosa de un país. En los últimos años, el pasivo norteamericano ha experimentado un paulatino incremento de los 10,6 billones de 2008 a los 19,9 de 2016, un 87,7% más. Por si acaso hay gente que está diciendo que es culpa de Donald Trump. Pues no, porque durante de 2008 a 2016, 8 años, ha sido de manera brutal aumentada esa deuda. ¿Por qué será aumentada esa deuda? ¿Por qué habrá sido aumentada? Puede ser por el Black Budget, por los mercenarios que están yendo a Oriente Medio, o puede ser simplemente por la coyuntura económica del momento. La Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos indicó que la deuda federal actual se encuentra en su máximo nivel desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí estáis viendo un gráfico alarmante de esa deuda y cómo sube de manera brutal en estos últimos años. Y pronostica que la deuda aumentará de manera pronunciada en los próximos 30 años, hasta alcanzar el 150% del PIB en 2047, si se llega a ese punto, porque la economía no suele resistir mucho con un endeudamiento tan grave. Ese organismo estadounidense, la Oficina de Presupuesto del Congreso en Estados Unidos, destaca que el crecimiento de la deuda aumenta los costos por intereses para el gobierno de Estados Unidos, agrega mayor presión sobre el presupuesto e incrementa la posibilidad de sufrir una crisis fiscal de enormes consecuencias. Es muy importante esto, pero vamos a ver ahora mismo por qué no afecta demasiado al desarrollo del país esta inmensa deuda, puesto que Estados Unidos tampoco tiene noticias alarmantes, como que se ha dejado de abastecer un medicamento o se ha dejado de percibir un producto. Vamos a ver por qué no está afectando tan gravemente a la vida de la gente, en algunos casos, o también al desarrollo del país. ¿Por qué la inmensa deuda de Estados Unidos no parece afectar al desarrollo del país? La economía de Estados Unidos sigue siendo una cosa admirable. Pese a los discursos que se oyen sobre la decadencia nacional, los estadounidenses siguen viviendo por lo general bien. La economía está cercana al pleno empleo. Los titanes corporativos de Wall Street siguen haciendo mucho dinero y la innovación que producen sitios como Silicon Valley no tiene igual en el mundo. Cuando decimos los titanes corporativos de Wall Street nos referimos también al establishment americano. El establishment, esas personas muy poderosas que mantienen el poder en el país y también mantienen esa estabilidad, entre comillas, del país, a pesar de la inmensa deuda. Lo que estoy diciendo aquí es que el que gobierna siempre es el establishment. Es normal que Donald Trump haya dejado que la deuda rebase su límite, puesto que si no tendría unos problemas con el tema del establishment, porque ese establishment sería el que pagaría la deuda de Estados Unidos. Tened en cuenta, luego veremos los comentarios de un experto economista, pero tened en cuenta que la deuda va a ser pagada siempre por el sector privado, y el sector privado también pertenece a ese establishment. ¿Es sostenible el tema de la deuda? ¿O se enfrentará en algún momento Estados Unidos situaciones como la que han experimentado naciones como Argentina y Grecia? Pues bien, tenemos los comentarios de Mark Goldwyn, vicepresidente del Comité con un Presupuesto Federal Responsable, que dice lo siguiente.
Eventualmente, si mantiene esta trayectoria, Estados Unidos enfrentará una crisis de deuda. No será una crisis de solvencia, no será como la que vimos en Grecia, que no se podía sacar dinero de los cajeros. En el escenario estadounidense es más posible que se manifieste en los mercados financieros. Los acreedores empezarán a cobrar más intereses por prestarle a Estados Unidos. Y eso tendrá impactos en los mercados financieros, y no solo de Estados Unidos, sino globales. Con lo cual vemos que el impacto de esta crisis financiera o de crisis fiscal por la deuda estadounidense será global. ¿Habrá algún método para revertir esta situación? Pues bien, el tema es que el periodista económico y experto Guillermo Willy Cohan dice que no hay cómo frenar la caída del dólar. Una manera simplista de verlo, puesto que yo creo desde este canal que Estados Unidos siempre ha levantado la cabeza a través de guerras. Es triste, pero es así. En 2001 también tenían esa especie de crisis también fiscal, de deuda, o, si no queréis llamarlo así, una crisis financiera que se acercaba. Una crisis de ser la primera potencia mundial, Estados Unidos. Y surgió el 11S, surgió la manera que tuvieron de invadir Irak y Afganistán, y entonces Estados Unidos pudo resurgir un poco de sus cenizas. Pero esta vez el periodista dice esto: a pesar de la preocupación que existe en la economía real en Estados Unidos, aún continúa el optimismo financiero y el gobierno no tiene forma de frenar la caída del dólar. Esa caída del dólar que oímos mucho, ¿no? ¿Se producirá algún día? Estados Unidos es un país muy poderoso en cuanto a sector privado, establishment hemos dicho, y el establishment es lo que creemos nosotros desde Opiniones Actualidad que gobierna los gobiernos, o sea, gobierna el mundo. Con lo cual, tardará un poco, suponemos. Tenemos el supergasto, dice, la superinflación, la supertasa de interés y el superpeso, una combinación en la que venimos hablando de hace varios meses y que genera una fuerte preocupación en la economía real. A pesar de este escenario, Willy Cohan resaltó que del otro lado sigue el optimismo financiero. Aunque el gobierno a través de los bancos estatales salió a ponerle el pecho al dólar, no hay cómo frenar la caída del dólar, vuelve a repetir. Esta es la discusión de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo, y si el gobierno no hace ajuste, el ajuste lo sigue haciendo el sector privado. Para mantenerlo de una manera gráfica, el periodista Cohan, se refirió a la situación que atraviesa la empresa láctea Sancor, donde los grandes jerarcas no quieren hacer el ajuste porque consideran que es un problema político y no se puede convertir la cooperativa en sociedad anónima. Pues vamos a ver el caso de Sancor porque es muy elocuente a la hora de hablar de esto, ¿vale? Vamos a ver el caso de Sancor y cómo se han producido varios movimientos extraños en el tema de la deuda y cómo está acabando esta empresa, que puede ser la comparativa de un país entero como es Estados Unidos. El caso de Sancor. A comienzos del presente siglo, Sancor arrastraba una pesada deuda financiera, la cual pudo domar en 2008, tras un lustro de reactivación de la economía nacional, con la firma de un convenio comercial y financiero. Pero la cooperativa láctea, que inició sus actividades en 1938, luego de la unión de 16 cooperativas de las provincias de Santa Fe y Córdoba, en Argentina, no logra cerrar nuevos acuerdos con otras empresas, como el que hizo en junio de 2016, cuando vendió su negocio de postres, flanes y yogures al grupo industrial Vicentín por $100 millones, insuficientes, por unos 1.450 millones de dólares, insuficientes para recuperar el prejuicio financiero por casi el doble de ese monto. En la empresa insisten en que mantienen su esperanza de encontrar una solución definitiva que comprendería el cierre de usinas que dejaron de ser productivas en condiciones competitivas, pero también la llegada de nuevos socios y auxilio financiero para poder construir al menos una planta, para poder sostener el empleo de a casi 4.000 personas que se estima perciben un ingreso medio de bolsillo de 40.000 pesos. Y esto que os acabo de leer es el de la empresa láctea argentina Sancor en febrero de 2017. La cosa continúa a peor. En marzo de 2017 hay noticias sobre las cuales se habla en cuanto a por ejemplo, la empresa que produce los cartones para la leche, Tetra Pak, está presionando a la empresa Sancor porque no ha sido pagado. O sea,
los montos de los cartones de la leche no han sido pagados a esa empresa, con lo cual el cierre de plantas está siendo bastante dramático en Sancor, además de la disminución progresiva muy drástica de la producción de leche, que ahora se estima en 1,2 millones de litros, cuando antes eran 20 o 22 millones de litros. Vamos a ver cómo acaba esta empresa, pero parece que el declive de la empresa es la comparativa ideal para el declive de Estados Unidos. En un país no será tan rápido como en una empresa, pero habrá que estar atentos a lo que sucede con el dólar. Y a todo esto vamos a seguir con el tema clave: Estados Unidos y su deuda. ¿A quién le debe más dinero a Estados Unidos? La cadena Vesti Finance explica que un 43% de toda la deuda estatal pertenece a gobiernos extranjeros, es deuda extranjera, corporaciones e inversionistas privados. La cifra más alta de la deuda pública corresponde a Japón, con unos 1.090 billones de dólares, a China, con 1.058 billones, y a Irlanda, con 288.200 millones. Es increíble, ¿no? Irlanda, ¿verdad? Parece extraño. Entre los países que aún tienen que recibir dinero por parte de Estados Unidos, que es la deuda que tiene Estados Unidos, figuran también Brasil, Suiza, Gran Bretaña, la India y Arabia Saudí, entre otros. Y podemos pensar, ¿por qué se está atacando tanto a los BRICS? Los BRICS, Brasil, Rusia, India y China. ¿Por qué se está atacando a estos países tanto? En el sentido, por ejemplo, del cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero, etcétera. Y vemos que de esos 4, de los BRIC, estamos viendo que 3 de los BRIC, todos excepto Rusia, es decir, Brasil, China e India, tienen que recibir dinero de Estados Unidos porque la deuda de Estados Unidos hacia esos países es muy alta. Empezamos a difuminar el estado de la economía mundial o el estado de por ejemplo, de las decisiones que se crean a nivel mundial en cuanto a perjudicar a los BRICS para reducir la deuda externa de Estados Unidos. Ese establishment que tiene ahí algunas estrategias para hacer que Estados Unidos no caiga en la depresión económica. Curioso, pero vamos a seguir. El medio Vesti Finance recuerda que este año, por primera vez en la historia estadounidense, los gastos del gobierno por intereses de su deuda superaron el $500 millones. Increíble. La deuda creció en $5 billones en los 17 años anteriores a Barack Obama, lo cual no tiene nada que ver con el periodo actual. También, ¿no? Porque hay bastantes gastos, pero también viene de lejos. Mientras que en 3 años y medio de su presidencia, de la presidencia de Barack Obama, aumentó en la misma cifra. Ello quiere decir que el mandato de Barack Obama hizo crecer la deuda más que George W. Bush en 8 años. Cuidado, en 3 años y medio. Vamos a pasar a las consecuencias de aumentar la deuda externa por parte de Estados Unidos a medio plazo. Y con esto terminaremos el vídeo. Las consecuencias de aumentar la deuda externa. Un grupo de expertos financieros predice que en cuanto el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos supere el 3%, el mercado colapsará. Así lo afirmó Scott Minerd en una entrevista a Bloomberg. Scott Minerd supervisa $250.000 millones como director de inversiones de Guggenheim Partners, una firma global de servicios financieros y de asesoría. Según él, es básicamente el comienzo del fin. Lo dice así. Atención al experto con el que estamos hablando, o sea, del que estamos hablando. Tendencias a largo plazo como esta no retroceden rápidamente. Enfatizó que podrían pasar años antes de que haya una nueva base para los rendimientos. Otros expertos financieros, para ver varias opiniones, como Bill Gross de Janus Capital Group y Jeffrey Gundlach de Double Line Capital, han advertido que el mercado alcista de bonos a largo plazo podría terminar de existir este año a medida que los tipos de interés se recuperen después de 3 décadas de constante descenso. Este hecho ha permitido al gobierno de Estados Unidos aumentar con seguridad la deuda nacional, que en los últimos 8 años se ha duplicado en tamaño, mientras que sus costes de mantenimiento no han cambiado mucho. Costes de mantenimiento se refiere al pago de intereses, es decir, lo que pagas de más por tener deuda.
Pero ahora el paraíso de la deuda está bajo amenaza, advierten los expertos. Antes no había amenaza. Donald Trump está teniendo una situación, o sea, está decidiendo en función de lo que era antes la economía, pero ya no lo es. Es decir, endeudarse sin límite es peligroso hoy en día, según los expertos financieros. Gross prevé que el momento crucial tendrá lugar cuando los rendimientos del Tesoro a 10 años superen el 2,6%, mientras que Gundlach asegura que el índice de referencia tiene que ascender al 3% para que la situación se dé la vuelta. El rendimiento ahora es de alrededor del 2,36%. Aunque no sepamos de economía, sabemos que está muy cerca ese temido 3%, que es la más alcista que ponen aquí. Maynard añadió que, aunque el mercado de valores puede ser volátil cuando Donald Trump asuma el cargo el próximo 20 de enero, esto es del año pasado, sus políticas también podrían ser capaces de proporcionar una mezcla potente para el crecimiento económico. El índice Standard & Poor's 500, que ahora está en los 2.270 puntos, podría llegar a unos 2.450 o 2.500 puntos para finales de año, de acuerdo con Maynard. Esto está claro que es el tema de los bonos, ¿no? Standard & Poor's tiene que ver con la calificación que dan a los bonos de deuda de los países. Pero esto no es importante. Lo importante es que Donald Trump sigue actuando como si estuviera en los años 80 y ha aumentado la deuda estadounidense y ahora no tiene límite ninguno. Con lo cual vamos a tener en cuenta esto que hemos dicho aquí para saber lo que podría suceder en el futuro, ya que el dólar podría ser no destruido, pero bastante devaluado de aquí a, por ejemplo, 10 años, si la deuda económica externa, sobre todo de Estados Unidos, aumenta de manera tan drástica. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. A mí me ha chocado mucho la noticia, por eso hemos puesto aquí varias noticias para comparar, sobre todo opiniones de los que saben, que son los financieros y los expertos económicos, y veremos a ver qué sucede con Estados Unidos, pero parece que el horizonte económico de Estados Unidos depende de un hilo. Parece que depende de Siria. ¿Quién sabe si ese petróleo sirio es lo que puede hacer a Estados Unidos rebajar ese pesimismo económico? Siempre ha sido así, y lo sabéis muchos de vosotros que habéis seguido los vídeos de este canal como de otros tantos. Estados Unidos tiene, perdonad por el micrófono, Estados Unidos tiene que producir guerras para poder estabilizar su economía un poco. Bueno, pues muchas gracias por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis siempre participar dándole a like, suscribiros. También podéis comentar vuestras teorías y opiniones, por supuesto, en los comentarios. O también visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información y preguntas que tengáis sobre el canal. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.